a todos ustedes. Bien. Oh, ya. Entonces, esta persona es curioso porque él pasó de trabajar con lo más feo, con lo más desagradable, por así decirlo, a trabajar, mm, podemos decirlo, con lo más puro, con lo más hermoso. Vean ese salto extremo. Trabajar con nosodes intestinales, con bacterias en el excremento, en las heces, para traducirlos en medicamentos, a trabajar con las esencias florales. Él murió a una edad relativamente joven, murió a los 38 años de edad. Él fue el precursor de las esencias florales. Tras una serie de experimentaciones, él logró desarrollar 38 preparados naturales no farmacológicos, símil homeopáticos. Es decir, eh, hay el concepto de la información, que ya vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste, donde se establece que los preparados homeopáticos o similares, como son las esencias florales, generan un efecto de cambio en base a la impronta informática, es decir, a la impronta energética. Ya vamos a entrar más en detalle para poder comprender qué es esto. De hecho, actualmente se vende el kit, se vende el set de las esencias florales. El kit original está aproximadamente entre los 1,600 más o menos dólares. Las 38 flores originales, traídas en el estuche directamente desde Inglaterra. Claro está, como son preparaciones homeopáticas o similomeopáticas, se utilizan gotas en microdosis. De hecho, se venden las esencias florales. Se venden por separado, pero se venden diluciones de las esencias florales originales, porque adquirir el set realmente es bastante costoso. Igualmente, las diluciones, es decir, las preparaciones que se obtienen a partir de las esencias florales originales, funcionan igualmente, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo se elaboran las esencias florales? A partir de una decocción o maceración en agua de flores maduras. Acuérdense que ya ustedes vieron qué es la decocción, qué es la maceración. Diluida en brandy. En brandy es el licor por excelencia para la preparación de las esencias florales. En frascos goteros de vidrio opaco, frasquitos de color oscuro. En la dilución es 1 a la 144, es decir, 1 mililitro de jugo de flores por 144 mililitros del brandy, del licor en este caso. Aquí se utiliza el método solar y de ebullición. Acordémonos que las flores, al ser un ser vivo, reaccionan muy bien al sol. Entonces, al contrario de los demás medicamentos que dicen manténgase en lugar cerrado, oscuro, seco, aquí más bien se beneficia de la acción del sol. Manténganse al sol, sería la recomendación en este caso de las esencias florales. El uso terapéutico, sobre todo y exclusivamente en los desequilibrios psicoemocionales y de carácter, que de hecho muchas de las patologías, muchos de los problemas de salud, por ejemplo, el colon irritable es una enfermedad muy frecuente, muy común, tiene una base en lo que es nuestra percepción de la vida. Una persona que tenga colitis o colon irritable es mandona por excelencia. Le encanta controlar y dominar a todo el mundo. O sea, quiere tener el poder, más que el poder, el control, sobre todo y sobre todos. Entonces, precisamente las flores de Bach ayudan a restaurar este desequilibrio. Los seres humanos, todos tenemos
algún grado de desequilibrio. En algunos casos nos damos cuenta, en otros casos no nos damos cuenta, pero lo importante es uno empezar a reconocerse qué desequilibrio tiene. Cuando aquí hablamos del conflicto, alma, personalidad, estamos hablando del conflicto entre el ser y el desear. El conflicto entre el ser y el hacer. O sea, cuando hay esas dualidades de que, bueno, yo quiero una cosa, pero deseo otra. Y hay ese tipo de confrontación, hay ese tipo de duda en nuestro interior. Las esencias florales se pueden tomar directamente del frasco concentrado. Si usted llega a conseguir las esencias florales directamente, las puede tomar del frasquito, no hay ningún problema, pero estamos hablando que es un producto bastante costoso. Entonces, se puede colocar 2 gotas bajo la lengua o en un poco de agua y la tomas unas 4 veces al día. Aquí no hay eh, concentración. Cuando usted toma un medicamento, el medicamento actúa en gramos por kilo de peso. Aquí tenemos que olvidarnos de eso y entramos en un reino terapéutico totalmente diferente. Aquí estamos hablando de dilución. De hecho, los medicamentos homeopáticos y las esencias florales, vuelvo a recalcar, las esencias florales no son medicamentos homeopáticos porque les falta un proceso. ¿Cuál es el proceso que le falta? Le falta el proceso de succión y agitación. Es decir, cuando se prepara un medicamento homeopático hay una serie de pasos que se diluye el medicamento gradualmente hasta alcanzar el grado de dilución y potenciación adecuada. Esto tiene que ver con el incremento de la energía cinética. Ahora sí, les voy a hacer como sufrir un poquito en lo que es física. Cuando usted, por ejemplo, tiene un líquido en una botellita, cualquier tipo de líquido, cuando usted lo agita, existe una propiedad física que se llama la energía cinética. No te escucho. Me preguntó algo, doctor, disculpe. Se frizó, doctor. Eh, Se frizó. qué raro, yo no me veo frisado. A ver, Yo no le veo frisado. ¿ahí me ven? ¿Me escuchan? ¿Me oyen o no? ¿Sí? Sí, sí se le escucha ahí. Qué raro. No me vi frisado en ningún momento. Bueno, a veces Zoom hace locuras y uno ni cuenta se da. Bueno, a ver, ¿hasta qué punto se quedaron para darle rehuella al casete? ¿Qué fue lo último que me escucharon? Yo le escuché hasta donde usted dijo cuando se le agita, ¿Ya? existe la energía dinámica, creo que dijo. Ajá, bueno, energía cinética, o sea, Exacto. energía de movimiento. Es decir, usted tiene un líquido en un recipiente y ese líquido es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema cerrado? Un sistema cerrado es que no intercambia energía ni materia con el exterior. El líquido está absolutamente cerrado dentro de un recipiente. Entonces, aquí viene algo muy interesante y muy peculiar. Cuando usted lo agita, cuando usted lo mueve, usted añade energía cinética, es decir, energía de movimiento. Esa sucusión o esa agitación configura de una forma diferente las moléculas. Usted empieza a hacer chocar las moléculas entre sí del preparado en cuestión y eso da como efecto resultados terapéuticos interesantes
y potentes en las personas. ¿Ha visto usted a las lavanderas de Cuenca en el Tomebamba, Yanuncay? ¿Las ha visto? ¿Por qué creen que lavan en el río? ¿Por qué creen que le dan palazos a la ropa? A ver, mi idea, porque la ropa se porta mal. Siempre me he preguntado eso. Muy bien. Bueno, el asunto es que el detergente, o sea, los agentes limpiadores actúan mejor cuando usted golpea la ropa. Mejor que cualquier lavadora. La ropa se limpia muchísimo mejor. Entonces, porque al golpear la fibra se abre y penetra con más eficacia el detergente y el agua. También hay otro factor. Cuando el agua baja, el agua viene en una forma de, a ver, en un régimen turbulento. Imagínese la tubería de agua de su casa, que usted abre la llave, usted se sirve un vasito de agua. Esa agua viene, se puede decir, sin mucho revoltijo. O sea, viene suavemente, o sea, viene sin las moléculas alocarse. En cambio, en el río no es así. En el río las moléculas chocan con las piedras, se enredan, se forma lo que se llama fluidos en régimen turbulento. Entonces, ese régimen turbulento da mayor potencialidad, mayor propiedad y mejores efectos terapéuticos al agua. El agua que usted se toma de un río así, claro, la contaminación y otros factores lo complican, ¿no? Pero si usted se toma el agua de un río así, que se vaya al Cajas, a un lugar arriba en las montañas, es algo supremamente diferente, supremamente terapéutico. No es lo mismo tomarse el agua así que tomarse el agua de la llave. Es algo, y no tiene que ver con exactamente con lo que tiene el agua, sino es con la agitación que ha experimentado el agua. Entonces, ese principio funciona en las esencias florales y funciona en los medicamentos homeopáticos. La mezcla de esencia en un vaso de agua. Se colocan 2 gotas o 4 si es remedio de rescate. Y aquí está cómo usted se lo puede tomar cada uno a 3 días. Aquí está la preparación. Se llena el frasco gotero de vidrio ámbar, 30 mililitros, agua de manantial u otro tipo de agua mineral sin gas. La Witty no sirve porque tiene gas. O agua mineral sin gas y no destilada. Se agrega la pequeña cantidad de brandy, un octavo a un cuarto del frasco, es decir, la cuarta parte o la octava parte del frasquito. Y se le añade de 2 a 4 gotas del frasco concentrado en cada una de las esencias florales. Eso se coloca bajo la lengua. Así funciona la prescripción de las esencias florales. Ahora, aquí es donde entramos en materia como hueso duro de roer. A ver, ¿han escuchado hablar acerca de los estados cuánticos o de la física cuántica? A ver, empecemos por Camila. Yo me acuerdo que en el colegio sí nos daban un poco, pero ya me he olvidado. A ver, Ana Paula, ¿estados cuánticos o física cuántica? No. Igual, no mucho me acuerdo. A ver, Anabel. Disculpe, ¿puede repetirme la pregunta? Sí. Porque estaba afuera. Ya. ¿Ha escuchado oír hablar acerca de la expresión estados cuánticos o física cuántica? Estado cuántico, física. No me acuerdo, para serles sincero. Ya, Esteban, ¿alguna idea o tampoco? La física cuántica Sí. no es de la atracción de entre los metales, eso. No.
No es entre la atracción de los estados. Bueno, no sé. No, bueno, les comento. A ver, los estados cuánticos es la propiedad que tienen diferentes sustancias de tener diferentes valores al mismo tiempo. Hagamos un poquito de comparación porque hay ya algunas cosas que se están haciendo en esta dirección. Por ejemplo, entre el 0 y el 1, ¿cuántos números hay? Podemos pensar que 0, como en las computadoras, ¿no? 0 es apagado y 1 es encendido. O sea, y esa es la forma de los bits. Entonces, entre el 0 y el 1 hay el 0,1, el 0,2, 0,001, 0,002. Entonces, en los estados cuánticos es la capacidad de algo de tener múltiples propiedades al mismo tiempo. A ver, Anabel, ¿se tiene empleo o no se tiene empleo? ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es lo que aparentemente en nuestra mente entendemos. Sin embargo, podemos tener un empleo a medio tiempo y tener un negocio también al mismo tiempo de medio tiempo. ¿Será posible? Sí. Bien, podemos tener un empleo que nos paguen por 2 horas de trabajo y tener otro empleo y así sucesivamente. Entonces, precisamente ahí es donde se empieza a tener sentido los estados cuánticos. Entonces, ¿qué usted respondería si usted trabajase, tuviera un empleo que le pagasen por 2 horas al día? ¿Ya? Usted trabaja 2 horas al día y le pagan 2 horas al día. Y está un empleo asegurada por ese tiempo. Usted diría que está empleada. ¿Qué diría usted? Yo digo sí, porque estoy trabajando 2 horas, es algo de mi tiempo, pero no sé si, de acuerdo si es las 8 horas o las 2 horas, pero estoy empleada. Ajá, porque y ahí es donde entran las paradojas, ¿no? Porque en los registros de las instituciones, usted constaría como subempleada. O sea, entonces, sin embargo, tiene un empleo de medio tiempo o del tiempo que sea, pero al mismo tiempo está subempleada y al mismo tiempo está empleada. Fíjese las aparentes contradicciones que se forman. Entonces, ¿cuántos colores, a ver, Camila, cuántos colores existen entre el negro y el blanco? Algunos. Puede ser Algunos, plomo. millones, millones de matices. Entonces, precisamente es tan sutil la cromaticidad. No, a ver, es tan sutil la paleta de colores, la variedad, que precisamente los colores tienen que tener códigos. Cuando usted, por ejemplo, busca un color para poder imitar el diseño en diseño gráfico, o sencillamente que vaya a pintar el carro. ¿Alguien ha tenido la experiencia o conoce de alguien que fue a pintar el carro y no quedó igual con el mismo tono? Bueno, quizás. Y uno dice, pero ese carro no tenía un rojito más encendido, más bajito, más conchevino. Y es precisamente la gran variedad de estados que hay. Entonces, aquí entra una cuestión muy importante. Los seres humanos somos multiestados, multi fenómenos que ocurren constantemente. No estamos ni 100% saludables ni 100% enfermos. Entonces, para entender,
¿Cómo es que funciona? Aquí el gato ya se está asizando humo, así como veo el humo que sale de sus cabezas. Bien, ahora les voy a hacer sufrir con la química. Bien, este señor de aquí, de apellido Avogadro, guapo, joven y hermoso, él dijo que justo hay un número, se llama el número de Avogadro. Es 1 por 10 a la 23. ¿Qué quiere decir? Pongamos el caso que usted tiene un litro de leche y usted le pone en un litro de agua. Y usted dice, buenazo, ya tengo 2 litros de leche, pero es leche al 50%. Y vuelve a hacer la operación. Ya tiene 33. Vuelve a hacer la operación, ya tiene 25%. Y cuando repite ese paso, en una dilución aquí, como se ve aquí en el cursor, de 10 a la 23, es decir, 23 veces que usted ha diluido la sustancia, ya no quedan moléculas presentes. Es decir, la sustancia físicamente desaparece del medicamento, desaparece del fármaco. Y es donde empezamos a trabajar con la información en el solvente. Es decir, la información que está modificada en las moléculas del medicamento. Para entender, por ejemplo, cuando usted se come un tomate, usted puede encontrarse los componentes a la decimal 2 o a la decimal 4, tranquilamente. Por eso es que el tomate le ayuda en síntomas físicos. Le ayuda en la parte orgánica, en su cuerpo. Le ayuda en los huesos, en las articulaciones, en los tendones. Perfecto. Cuando se sigue diluyendo, aquí empezamos desde la D7 hasta la D21. Es decir, aquí entra Soy yo, se frizó el profe. Oh, ya. Aquí ya salí de nuevo. no me estaba viendo, por eso no me di cuenta que me frisé. Perdón, perdón. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Hasta qué parte me quedé? Iba a explicar del D7 al D21. Ah, ya, perfecto. Ya. Por ejemplo, cuando usted hace una infusión y cuando hace la infusión y a ver, y la diluye más, usted empieza, la infusión por lo general está entre la decimal 4 y la decimal 6. Por lo general salen así. Pero cuando usted le sigue diluyendo a la infusión, empieza a diluirle más. Pero, oh sorpresa, mientras más diluida está, es más fuerte, es más potente. Mientras más diluida está, actúa más a nivel de la mente, a nivel de las emociones, a nivel de sentimientos profundos. Y es ahí donde los médicos dicen, wow, ¿y esto? ¿Y cómo funciona? Precisamente la homeopatía lo ha especificado. Ahora, entendiendo un poco más. A ver, y pregunta uno por uno. A ver, Camila, ¿la información ocupa espacio? ¿Sí o no? ¿En la mente? Buena pregunta. Sí, En sí. correcto. Pero, ¿y las palabras? También. ¿Las palabras son información? ¿Sí o no? Mm,
Sí, Ana Paula dice que sí, Anabel también, sí o no. Lo que uno habla, Sí, ¿ya? ¿Anabel está de acuerdo? Porque Ana Paula dijo que sí. Si son oraciones o a palabras, no, palabras, no sé. Y ya, a ver, Esteban, ¿qué dice usted? ¿Las palabras son información? Yo creo que las palabras son comunicación. Bueno, la, ya, hasta Zoom eh, se está sulfatando con lo que estoy explicando. Por ejemplo, si yo digo fuego en un cine, ¿qué hace la gente? Fuego se Corre. quema, se forma la locura. Y esa palabra, usted la puede pesar, la puede medir, está en algún soporte físico. No. Sin embargo, usted puede provocar un cambio con las palabras. Por ejemplo, a ver, Camila, Ana Paula, el novio de sus sueños, les dice, te amo, quiero casarme contigo. ¿Qué va a decir usted? ¿Que sí? Bueno, puede ser, o que no, bueno, dependiendo, eh, pero fíjese, produce un efecto. Igual, si el novio de sus sueños les dice una grosería y les golpea, chispa, entonces, ¿ustedes se van a quedar calladas? No, pues. Entonces, boleta de captura, el padre y los ñaños van atrás a caerle a palo. O sea, fíjese cómo la información, o sea, las palabras, la comunicación genera un cambio. Inclusive, si la información es falsa, por ejemplo, supóngase que usted tiene dinero en X banco y le dicen que el banco va a quebrar. ¿Usted qué hace? Va, Voy corriendo a sacar el dinero. sí, y sin embargo la información es falsa, pero produce un cambio. Fíjese cómo, qué poderoso es lo que uno oye, lo que uno procesa. Entonces, el sentido de los medicamentos que nosotros tomamos produce ese tipo de modificaciones en el comportamiento, en la mente, en los sentimientos. Actúa a más allá. Por ejemplo, Ana Paula, usted se ha tomado ahorita antibióticos, se ha tomado montones de cosas para tratar un agente físico, algo que se puede medir con exámenes, pero existen medicamentos para tratar los efectos mentales, emocionales, psicológicos, que no son necesariamente medicamentos hechos de farmacia, hechos de botica. Bien, entonces, aquí, antes de terminar la sesión, hay un concepto que es muy importante que entiendan, la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Bueno, en la termodinámica es el intercambio de materia en energía y viceversa. A propósito, en el principio, ¿qué había? ¿Materia o energía? Es una pregunta un poco capciosa. A ver, ¿qué existió primero, la materia o la energía? Y sí pueden responder. Les voy a poner más fácil. ¿Cómo Dios hizo sus actos creativos? ¿Cómo fue la conversión aquí? Piensa en la creación, que existía en el principio o que no había en el principio. Bueno, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ajá. Entonces, ¿cómo fue? A ver, ¿materia en energía o energía en materia? A ver, razonemos un poquito.
Y esto tiene que ver con sus creencias también. Energía y materia. Exactamente, exactamente, porque en el principio no había nada. O sea, no había materia formada. Ya. Fue un acto de conversión de energía en materia. Es decir, todas las cosas que existen, o la gran mayoría, son creadas en una base de carbono. Desde los animales hasta las plantas, pasando por los seres humanos, la base es el carbono. Las moléculas de carbono en diferentes configuraciones. Existen organismos, ya lo hemos mencionado, que la base es el azufre, pero bueno, en las profundidades y en condiciones especiales. Entonces, la termodinámica tiene que ver con la transformación. Usted, por ejemplo, quema madera y obtiene fuego, obtiene humo, obtiene una energía, o sea, un producto que puede mover calderas, puede calentarle, puede generar un trabajo. Por ejemplo, Camila, usted llega a su trabajo, todo limpio, todo arreglado, todo ordenado. ¿Qué pasa después de 4 horas? Se ha desordenado, está sucio. Ajá, sí. Usted, Anabel, que es madre, usted deja su casa limpia, hecho un cristal. ¿Qué pasa después de media hora, 1 hora? Desordenado todo. Su muchacho dejó la camiseta por aquí, que el gato, bueno, en fin. Y entonces, todo tiende al desorden. ¿Y los seres humanos? ¿Nos desordenamos? Sí, nos desordenamos. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. Precisamente esta ley es la tendencia al desorden. Las sociedades se desordenan, las escuelas se desordenan, todo se desordena. ¿Qué hace el medicamento? Volver a reordenar. O sea, hacer lo posible para restablecer el orden que ha quedado alterado. Chicos, salgamos y volvamos a entrar.